Lo más preciado que tenemos es la salud. Univida es un nuevo concepto de salud. Si tiene más de 65 años y es beneficiario de Medicare, Univida le ofrece lo que usted necesita para vivir sano y feliz. Tenemos el mejor cuidado clínico y médico, además de transporte, laboratorio, medicina y mucho más. Únase ahora a Univida Medical Center. ¿Por qué? Porque la salud es vida. Univida. Amigas y amigos, una vez más, gracias por acompañarnos en estos especiales de Salud es Vida con Univida. Hoy queremos hablar de 3 enfermedades que a todos nos pueden afectar, pero especialmente a las personas mayores. Y las 3 tienen algo en común: se producen al formarse coágulos en nuestra sangre. Me refiero a las trombosis, embolias y varices. Pueden llegar a ser muy graves también, incluso mortales. Pero hay una buena noticia: se pueden prevenir y tratar, especialmente si se detectan en su etapa inicial. Bienvenidos entonces, porque aquí comienza Salud es Vida con Univida. Ya está con nosotros el doctor Orlando Rodríguez, con una larga experiencia en estas emergencias médicas por ser el director médico del Jackson Memorial Hospital de Miami y uno de los grandes de Estados Unidos, y que tenemos el privilegio de tenerlo también como director médico de los centros Univida. Vamos a hablar hoy día, doctor, de las trombosis, de la embolia, de las varices. Estas son enfermedades muy recurrentes en personas mayores, ¿verdad? Bueno, lo vemos muy frecuentemente, Mario, debido a muchos factores de riesgo que las personas pues tienen. Vamos a empezar entonces con trombosis. ¿Qué significa trombosis? Bueno, la trombosis es la palabra médica que nos describe la formación de un coágulo de sangre dentro de un vaso sanguíneo, ya sea una vena o sea una arteria. ¿Y por qué se produce esto? Bueno, se produce, Mario, por una serie de factores de riesgo que puede tener una persona. Por ejemplo, producto a estados de hipercoagulabilidad, es decir, la persona tiene un cáncer o tiene una enfermedad que ha adquirido o una enfermedad que ha heredado que tiene que ver con la parte de la coagulación, personas que se estancan, no caminan mucho, que van en un vuelo de un avión por muchas horas y no se mueven, te puede aumentar el riesgo de esto, personas que han tenido trauma, que han tenido cirugía, etcétera, etcétera. ¿Y dónde se producen principalmente las trombosis? Las trombosis, lugar por predilección, es en las extremidades inferiores, ya bien en la parte baja de la pierna o más proximal en la parte de los muslos, pero también se puede producir donde quiera que exista un vaso sanguíneo. También en los brazos la vemos frecuentemente. ¿Y por qué se forman estos coágulos? Y especialmente las personas mayores, seguramente por estas enfermedades que uno tiene relacionadas y que producen esto. Sí, bueno, esencialmente el por qué fue explicado hace muchos años por un científico, un médico, un patólogo de origen alemán, y se llamó Virchow. Virchow explicó que habían que tener 3 condiciones para que un coágulo se produjera en el cuerpo. Número 1, tenía que haber un tipo de estancamiento en la sangre, es decir, un tipo de estasis, como por ejemplo cuando usted viaja en un avión por mucho tiempo, está sentado, no se mueve, la sangre se estanca en las extremidades inferiores. Número 2, tenía que haber un tipo de daño a la pared del vaso sanguíneo. Y número 3, había que tener un componente dentro de la sangre que lo predisponga a usted como paciente a desarrollar este coágulo. Bueno, y ahora se produce este trombo, porque así le llaman, ¿no? Sí, un trombo. ¿Qué problema le trae a la persona? Bueno, muchos problemas muy simples que pueden ser solamente síntomas como por ejemplo inflamación de la pierna, un poco de dolor, enrojecimiento de la pierna, pero hasta síntomas muy complicados como es la falta de aire cuando ese coágulo puede viajar por el torrente sanguíneo y alojarse en una parte en los pulmones, por ejemplo, causando una embolia pulmonar. Ya, entonces estos trombos, depende donde viaje el coágulo, es lo grave que puede ser. Y eso es correcto. Ahora, si el coágulo se queda en la extremidad inferior o en el lugar de origen, pues entonces ahí pudiese ocasionar también problemas con que la pierna pues se inflame a un grado tan alto que produzca un síndrome conocido como el síndrome de compresión, ¿verdad? Y ese síndrome
entonces tendría que la persona pudiese hasta perder la pierna si no se hace una intervención quirúrgica a tiempo. Ahora, yo no me imagino cómo es un coágulo. Un coágulo es una cosa así, una cosa así. ¿De qué tamaño es un coágulo? Bueno, Mario, depende. Existen diferentes tamaños de coágulos, ¿verdad? Desde muy pequeñitos hasta coágulos muy grandes. Claro, el tamaño del coágulo depende, ¿verdad?, del tamaño del vaso sanguíneo. Por ejemplo, si el coágulo se forma en la parte baja de la pierna, los vasos son un poco más finos, más delgados que si ocurriese en la parte alta de la pierna. Y entonces ese coágulo puede ser de un tamaño de medio centímetro, 1 centímetro, lo que sea, hasta coágulos muy grandes, muy largos que pueden llegar hasta 4 centímetros. A ver, si todos entendemos, el coágulo significa que ese pedacito pequeño más grande, ¿se seca la sangre ahí? No, lo que pasa es, Mario, que ocurre un proceso. El coágulo es un proceso que ocurre dentro de la sangre que se produce como un tapón que aguanta, que ocluye el flujo de sangre por ese vaso sanguíneo y se produce por una serie de moléculas que tenemos dentro de nuestra sangre. Por ejemplo, las plaquetas que ayudan con la coagulación cuando uno se hace una herida, se corta, y entonces se forma ese coágulo. Por lo tanto, para prevención, otra vez, usted de alguna manera lo ha dicho, cuando una persona sienta que se le inflamó una pierna, ¿qué más? ¿Qué otras, qué otros síntomas pudiera tener? Bueno, síntomas de la pierna, pues vamos a tener inflamación, vamos a tener dolor, vamos a tener enrojecimiento, vamos a tener una distensión. A veces cuando la distensión de la pierna es muy grande, pues entonces tenemos que la extremidad inferior, los deditos, se nos pueden poner un poco fríos, se nos pueden poner un poquito pálidos, etc. Y entonces, ¿depende del tamaño del trombo, la gravedad del trombo? Yo creo que no es solamente el tamaño del coágulo o del trombo el que produce el problema, es decir, en realidad es en qué parte es donde ocurre ese trombo. Bien sencillo, por ejemplo, no es lo mismo un trombo en la pierna que un trombo en el cerebro, ¿verdad? Si el trombo o el coágulo de sangre ocurre en el cerebro y ocluye una de las arterias o una de las venas que están ahí en el cerebro, pues le puede producir un problema mayor que si ocurre en la pierna. Ahora, usted nos ha dicho, estamos mucho rato sentados en un avión, en algún lado, de ahí pueden hacer un trombo. ¿De qué otra manera pueden hacer un trombo? Existen enfermedades, Mario, que las personas pues nacen con ellas, algunas son adquiridas, que lo predisponen a uno a desarrollar este tipo de problemas. Las personas que tienen cáncer, por ejemplo, tienen este estadio de predisposición a desarrollar coágulos en las piernas, ¿de verdad? Las personas que han tenido un traumatismo, han estado envueltos en un accidente con fractura de un hueso, etcétera. Las personas que van a cirugía, y esa es la razón por la cual cuando usted sale de cirugía, le aplican medidas para prevenir que usted forme coágulos o trombos en las piernas. Bueno, dicen que estos trombos viajan. Yo quisiera saber hacia dónde viajan y es muy malo, y hacia dónde viajan y no es tan malo, después de estos mensajes. Lo más preciado que tenemos es la salud. Univida es un nuevo concepto de salud. Si tiene más de 65 años y es beneficiario de Medicare, Univida le ofrece lo que usted necesita para vivir sano y feliz. Tenemos el mejor cuidado clínico y médico, además de transporte, laboratorio, medicina y mucho más. Únase ahora a Univida Medical Center. ¿Por qué? Porque la salud es vida. Univida. La ciudad, que es la capital del mundo, una cultura que celebra la alegría de vivir y una comunidad más cálida que el sol. Somos Miami y todo comienza aquí. Una agencia apasionada por cuidarte, ayudarte y servirte. Raymond Miami. Nuestro compromiso es y será siempre contigo, con nuestra ciudad mágica, los mejores autos del mundo y servicio por excelencia. Porque cuando se trata de Miami, solo un nombre se le iguala. En ningún otro lugar. Raymond Miami. Lo más preciado que tenemos es la salud. Univida es un nuevo concepto de salud. Si tiene más de 65 años y es beneficiario de Medicare, Univida le ofrece lo que usted necesita para vivir sano y feliz. Tenemos el mejor cuidado clínico y médico, además de transporte, laboratorio, medicina y mucho más. Únase ahora a Univida Medical Center. ¿Por qué? Porque la salud es vida. Univida.
Estamos con el doctor Orlando Rodríguez en Salud es Vida. Hemos hablado de trombosis, pero vamos a hablar de embolía, vamos a hablar de varices. Vamos a terminar con esto de que viajan los trombos. ¿Hacia dónde es malo que viajen? Bueno, cuando el trombo viaja, Mario, del lugar donde se originó, se conoce como una embolia o un embolismo. Entonces, los coágulos se forman mayormente en las venas, vamos a suponer, y la vena pues empieza a viajar por todo ese torrente sanguíneo y se alojan en los pulmones. El pulmón sirve como un filtro y lo aguanta, y de ahí pues él no sale del pulmón porque es un sistema venoso que termina ahí. Pero dentro del pulmón pues puede causar una embolia pulmonar, que es algo bastante crítico para un paciente. Mi mamá murió de eso. ¿Cómo no? Y muchas personas hoy en día que padecen de muerte súbita, por ejemplo, pues padecen de esto, de esta embolia pulmonar. He escuchado también que el trombo puede ir al cerebro. Sí, pero este trombo es un trombo diferente, correcto. Existen trombos que se forman, por ejemplo, dentro del corazón. Y ese trombo que se forma dentro del corazón, el corazón lo puede propulsar, empujar, bombear hacia el cerebro o hacia cualquier otro órgano de nuestro cuerpo, incluyendo hacia las piernas. Cuando una persona tenía una trombosis, ¿qué secuelas le pueden quedar en el organismo? Bueno, depende del tipo de trombosis, ¿verdad? Si estamos hablando de una trombosis en la pierna, pues pudiese terminar con una inflamación, un proceso de trombosis crónica, una linfedema crónica, es decir, esa inflamación por muchos años. Pero si ocurre en el cerebro, por ejemplo, pudiese quedar deshabilitado con una parálisis, una hemiparálisis del cuerpo, pudiese terminar con problemas del habla, problemas de la visión. Ahora, a lo mejor la pregunta es muy tonta, pero ¿los trombos y embolias pueden también ser, digamos, crónicos? Y bueno, sí, la trombosis se puede convertir en un proceso crónico y lo vemos todos los días en nuestros hospitales. ¿Por qué? Porque una vez que la trombosis ocurre, muchas veces el cuerpo mismo en un término de meses puede completamente disolver ese coágulo, pero en otras ocasiones eso no pasa. Y entonces el coágulo que se formó o el trombo desarrolla una capa de calcio y permanece así para toda la vida. Ahora, tengo entendido que el aumento del nivel de estrógeno, que quisiera que usted explicara cuándo se produce y qué es eso exactamente para que todos lo entendamos, puede producir trombosis. Y claro que sí, Mario. En las mujeres me refiero. Sí, en las mujeres los niveles de estrógeno, el suplemento de estrógeno como una alternativa a lo que se conoce como reemplazo hormonal. ¿Cuándo a la mujer le pasa eso? Bueno, esto no le pasa a las mujeres que están usando contraceptivos, por ejemplo, para evitar embarazos, etcétera. Le pasa también a las mujeres porque cuando están embarazadas, toda esa etapa de la mujer donde los estrógenos están a unos niveles bastante elevados y puede predisponer a las mujeres a un estado de hipercoagulabilidad y por ende pueden formar estos coágulos. Vamos a hablar de personas mayores que están mucho tiempo sentados, que están mucho tiempo en un avión, que están mucho tiempo en la misma posición. ¿Qué recomendaciones le podemos dar a esas personas? Yo creo que una de las recomendaciones principales es que no se pase tanto tiempo sentado. Si estás en un avión, pues se pare, haga algunos ejercicios, ¿verdad? Dentro del avión donde pueda estimular esos músculos para que puedan bombear, ¿verdad?, la sangre hacia el corazón y que la sangre no esté tan estancada en las extremidades inferiores. ¿Qué tipo de ejercicios se podrían o se deberían hacer? Bueno, Mario, uno de los ejercicios más comúnmente practicados es que uno se para, ¿verdad? Y entonces se para en puntita de pies, ¿verdad? Ya. Y mantiene esa posición lo más que pueda. Y luego descansa y se para en los talones y aguanta esa posición por unos segundos y lo vuelve a repetir en varias ocasiones. Y de esa manera lo que usted está haciendo es que está estimulando todos los músculos de la pierna, los de adelante, los músculos de atrás y está bombeando, está propulsando esa sangre hacia arriba. Bueno, estamos hablando de personas sentadas, pero no hemos hablado de personas acostadas. Personas en cama por mucho tiempo también tienen ese riesgo, o los que están en silla de ruedas. Y claro que sí, y por eso estamos conversando anteriormente de las personas que tienen que ir a una cirugía y después del proceso quirúrgico la persona tiene que padecer convaleciente encima de una cama. Nosotros le proveemos un anticoagulante, una inyección para prevenir la formación
de coágulo. Para licuar un poco la sangre. Eso es correcto, licuar la sangre. Y entonces hemos hablado aquí de embolía cerebral, embolía pulmonar. ¿Hay otro tipo de embolía? Bueno, tenemos... Embolias. Sí, bueno, la embolia puede pasar en cualquier parte, porque acuérdense, la embolia es el proceso mediante el cual un coágulo que se ha formado en una parte es capaz de viajar por el torrente sanguíneo y alojarse en cualquier otra parte del cuerpo. Existe una embolia, por ejemplo, en el vaso. Podemos tener una embolia, hay embolias que pueden ocurrir en un riñón, etc. Ahora, de eso, ¿hay síntomas uno para poder ir al médico? ¿Cuáles son los síntomas? Y claro que sí, Mario, depende de qué tipo de embolia estemos tratando, cuál es el órgano que esté afectando, etcétera, pues vamos a desarrollar algunos síntomas. Uno de los síntomas de una embolia pulmonar, por ejemplo, es la falta de aire, dolor en el pecho, un dolor en el pecho que es típico porque es un dolor que se acentúa cuando nosotros tomamos un respiro profundo. Hacemos esto, expandimos nuestros pulmones y entonces ese dolor se acentúa. Y entonces con la falta de aire, el dolor, el corazón a veces nos falla y toda esa serie de síntomas. Entonces nos vamos a lo último, nos vamos ahora a las varices. Las varices o también llamadas venas varicosas, ¿no? Correcto. Y que esas principalmente tienen que ver con la edad. Correcto. Tiene que ver con la edad, Mario, porque las venas tienen una peculiaridad. Las venas son las que llevan la sangre en contra de la gravedad, es decir, desde los miembros inferiores hacia el corazón, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que para ir en contra de la gravedad, las venas tienen unas valvulitas y esas válvulas solamente permiten la entrada o el paso de sangre hacia arriba, pero no hacia abajo. ¿Qué es lo que pasa? Que con el tiempo, a medida que va pasando el tiempo o por diferentes otras cosas que no solamente tienen que ver con la edad, esas válvulas se nos vuelven defectuosas y entonces la válvula, en vez de estar cerradita, se pone insuficiente, se expande y entonces queda un agujero en el centro donde la sangre, en vez de haberse quedado y no viajar hacia atrás, hacia abajo, pues entonces viaja hacia abajo, se acumula la sangre. Entonces eso es lo que se llama insuficiencia venosa y de ahí vienen todas las venas varicosas. Y tiene eso algo que ver porque, mire, pasan los años y las personas mayores en general se le hinchan, especialmente en las tardes, los pies. Y una persona que puede tener un calzado que le queda muy bien en la mañana, en la tarde le queda muy chico. Correcto. ¿Y qué pasa? ¿Eso tiene algo que ver con las venas, con lo que usted estaba diciendo? Eso tiene muchísimo que ver con esa insuficiencia venosa, Mario. Entonces espérese un momentito y después estos mensajes me lo cuenta. Lo más preciado que tenemos es la salud. Univida es un nuevo concepto de salud. Si tiene más de 65 años y es beneficiario de Medicare, Univida le ofrece lo que usted necesita para vivir sano y feliz. Tenemos el mejor cuidado clínico y médico, además de transporte, laboratorio, medicina y mucho más. Únase ahora a Univida Medical Center. ¿Por qué? Porque la salud es vida. Univida. Ya son muchos los años que me unen a Llamada Real, una compañía con la que me he comprometido y me ha dado la oportunidad pues de acercar a los míos mucho más. Llamada Real, mes a mes, con recargas y facilidades para todos los que descargan su aplicación. Llamada Real es la manera más fácil, óptima, clara y precisa con la que usted se puede comunicar con su gente. Me encanta pues tender un puente de comunicación a través de Llamada Real, que los suyos le puedan llamar y que usted pueda hablar con los suyos. Llamada Real, uniendo familia. Llamada Real para nuestra gente. Lo más preciado que tenemos es la salud. Univida es un nuevo concepto de salud. Si tiene más de 65 años y es beneficiario de Medicare, Univida le ofrece lo que usted necesita para vivir sano y feliz. Tenemos el mejor cuidado clínico y médico, además de transporte, laboratorio, medicina y mucho más. Únase ahora a Univida Medical Center. ¿Por qué? Porque la salud es vida. Univida. Presidente Supermarket. Mercado Presidente desde hace muchos años es el mercado de todos, donde tu dinero rinde más. Y es que en Mercado Presidente hay de todo y para todos.
El precio y la calidad están garantizados en Mercado Presidente. Encuentra tu tienda en tu localidad. Mercado Presidente, no me canso de decirlo. ¡Ja! Grande entre los grandes. Lo más preciado que tenemos es la salud. Univida es un nuevo concepto de salud. Si tiene más de 65 años y es beneficiario de Medicare, Univida le ofrece lo que usted necesita para vivir sano y feliz. Tenemos el mejor cuidado clínico y médico, además de transporte, laboratorio, medicina y mucho más. Únase ahora a Univida Medical Center. ¿Por qué? Porque la salud es vida. Univida. Estoy en La Salud es Vida, de Univida, junto al doctor Orlando Rodríguez, médico jefe de Univida, médico del Jackson Memorial Hospital de Miami. Doctor, le preguntaba, y además estuve haciendo una consulta para mí, porque a mí me pasa ya eso, que en la tarde el calzado me queda más chico. Claro. Y al sacarme los calcetines o las medias, noto de que hay una inflamación, porque queda algo que dice, aquí se hinchó algo. Claro, y especialmente alrededor del tobillo. Y eso pasa, Mario, principalmente, hay muchas otras razones, pero principalmente en una edad, a su edad, por ejemplo, producto de una insuficiencia venosa. Las venas pues pierden el control del flujo de sangre porque las válvulas que existen dentro de ellas se han vuelto defectuosas y entonces la sangre se acumula mucho más en las extremidades inferiores y causa la inflamación. Ahora, parece que las mujeres tienen más varices que los hombres, especialmente será por los tacos altos. No, eso es una de las razones por las cuales las mujeres tienden a tener un poco más de venas varicosas, pero la otra razón, y es una de las razones principales, es por los niveles de estrógeno, de esa hormona por preferencia femenina, la cual produce una dilatación de esas venas, de esos vasos sanguíneos y por ende tienden a tener un poco de más de venas varicosas. Ahora vamos a los tratamientos. Vamos primero a la trombosis. ¿Cuál cree usted que es prevención y tratamiento para la trombosis, que viene siendo un coágulo que se produce en alguna parte del cuerpo? Bueno, número uno, Mario, para prevenir la trombosis, ¿verdad? Nosotros usamos medicamentos en aquellos pacientes que estén hospitalizados, porque es bien frecuente los pacientes hospitalizados que desarrollen este tipo de problemas, la trombosis o el coágulo. Usamos un medicamento que es un derivado de la heparina, son anticoagulantes y existen diferentes tipos de estos anticoagulantes y lo inyectamos muchas veces subcutáneamente y eso previene el desarrollo de coágulos. Ahora, en cuanto al tratamiento del coágulo, una vez que está formado, también usamos los mismos anticoagulantes, la heparina, el famoso Lovenox, la Aristra, todos esos medicamentos los usamos en los pacientes, pero a unas dosis un poco mayor que las dosis profilácticas para prevenir la formación. Ya, ¿y la embolia? La embolia también usamos estos medicamentos anticoagulantes, sin embargo, en la embolia al ser algo más peligroso, como por ejemplo la embolia pulmonar, usamos unas sustancias conocidas como trombolíticos. Trombo de la palabra coágulo y líticos de romper. Es decir, son una sustancia, un medicamento que rompe los coágulos, los destruye. Ahora vamos a las varices. Hablamos ya que las varices de las mujeres por los estrógenos, pero yo he visto que hay varias cosas. Por ejemplo, hay gente que le recomiendan antes de volar en avión, personas mayores, que se pongan una inyección. No sé cuál será la inyección, pero le recomiendan una inyección. Sí, bueno, esa inyección se llama Lovenox, es la más común que nosotros usamos hoy en día. ¿Ya? Y es una inyección subcutánea, que es la misma inyección que usamos en los hospitales y la usamos también en personas que tengan un estadio que los predisponga a desarrollar coágulos como enfermedades adquiridas, cáncer, etc. Pero eso no es una recomendación para todo el mundo, son solamente para aquellas personas que presenten ese estadio de hipercoagulabilidad, que lo pongan a un nivel mucho más alto de desarrollarlo que la persona veraje. He visto también que de repente ofrecen por ahí unas inyecciones para las varices. ¿Eso sirve? Bueno, existen algunas inyecciones que son de lo que conocemos como normosalina, agua con sal, donde inyectamos las varices, los pequeños vasitos, y entonces lo ocluimos, no
entra la sangre por ahí y entonces tienden a desaparecer, pero entonces tienden a recurrir en algunas otras partes. Bueno, a personas como a mí me recomiendan que use medias elásticas. Y eso es una de las mejores opciones que existen hoy en día, Mario. ¿Por qué? Porque las medias elásticas pues comprimen esas venas, ese compartimiento de la pierna y entonces estimulan, ayudan a que esa sangre no se acumule en las piernas y que al contrario pues siga su camino hacia el corazón. ¿A qué mujeres les recomendaría usted que usaran estas medias elásticas, especialmente cuando van a estar mucho tiempo sentadas o mucho tiempo en una misma posición? Sí. Claro que sí. Estas medias elásticas se les recomiendan no solamente a las mujeres, se les recomiendan a los hombres. El mecanismo de hacerlo es lo que es importante acá, porque muchas personas no saben, no han tenido la educación de cómo usar las medias elásticas. Las medias elásticas hay que usarlas cuando uno se levanta, antes de que ponga un pie en el piso, uno tiene que ponerse esas medias elásticas, porque no sirve de nada que estemos caminando, nos levantamos, pues vamos a desayunar y todo esto, y entonces después nos las ponemos. No, porque ya el proceso de inflamación está ocurriendo, el proceso de estancamiento de la sangre ya ha ocurrido. Lo queremos hacer cuando estamos acostados, donde la sangre fluye libremente. Y no hemos hablado de cirugía. ¿Alguna de estas situaciones, coágulo, embolia, varices, tienen oportunidad de cirugía o necesidad de cirugía? Bueno, vamos a empezar, vamos a tomarla una a una, ¿verdad? Hoy en día, pues muchos años atrás, cuando existía un émbolo pulmonar bien grande, pues entonces nosotros acudíamos a la cirugía y se llamaba trombectomía. Nosotros entrábamos, teníamos que abrir el pecho, ¿verdad? Entrar a las arterias pulmonares y entonces con unas tijeras, unas pinzas, pues sacar esos coágulos que a veces eran de este tamaño, eran inmensos. Hoy en día, con todos los procesos, con toda la tecnología que existe, nosotros tenemos la oportunidad de entrar al corazón, ir directamente con catéteres y destruir esos coágulos sin la necesidad de abrir el pecho ni nada de eso. Lo mismo hacemos con los coágulos en las piernas cuando son extremadamente grandes. Ahora, para las varices, a veces lo que hacemos para aquellas varices que son muy grandes, que producen molestia, que producen dolor, que las personas le han causado ulceraciones en las piernas, entonces sí recurrimos a la cirugía donde hacemos una safanectomía. Es decir, la vena sáfanos es la vena que es la vena más grande que tenemos acá en la pierna que produce, y superficial, que produce ese tipo de problemas de las venas varicosas. Entonces, pues sacamos esa vena y el problema se corrige en un buen por ciento. Muchas gracias, doctor. Yo creo que hablamos de prevención, hablamos de cirugía, hablamos de los trombosis, de la embolia, de las varices. Muchas gracias. Hasta la próxima semana en que estaremos con Salud es Vida.